Gracias, Yanela. Buenos días también para ti. Un gran saludo, un fuerte abrazo ya en público. Lo hicimos en privado, por supuesto. También un saludo a todos nuestros colegas acá en el estudio, nuestro equipo creativo y de cámara, bueno, todo el equipo de nuestra revista. También a ustedes, amigos, gracias por la sintonía a esta hora. Yanela, Yanela, es decir, lo decía hace unos pocos segundos y vamos a hablar hoy de una figura. El sábado lo hicimos con Formel. Recordamos a Formel y, bueno, siempre son figuras que de una forma u otra recordamos, hablamos, ponderamos, analizamos, acá debatimos sobre su huella, su impronta, y también hoy queríamos hacerlo de una figura que lamentablemente también falleció un 1 de mayo, pero del 2016. Hablamos el sábado pasado de los 10 años de la muerte de Formel, que fue el mismo día, 1 de mayo, por el 2014. Bueno, fueron 3 figuras que iré hablando de ellos: Formel, hoy Sergio Vitier y Lucía Huergo, que será en una próxima entrega. Y en el caso de Sergio, bueno, una de las más importantes figuras de la música y de la cultura cubana, no solamente de la música, porque fue un hombre no solamente músico, compositor, bueno, guitarrista, sino también un gran estudioso, casi un teórico, por decirlo de una forma entendible, ¿no? Un hombre que teorizaba, debatía muchísimo sobre la música y sobre el arte en sentido general. Un gran lector, un hombre que, bueno, por supuesto, de casta le ven al galgo, tenía y tuvo una formación cultural muy sólida, familiar, y bueno, fue el hombre que también hablaba lo mismo de filosofía, que de artes plásticas, que de marxismo, que de ciencias sociales. Es decir, era un hombre con una cultura y una tremenda facilidad para entender estos procesos que a la larga también son concatenantes, es decir, son acompañantes del arte, de la música y de toda esta gran carrera que se llama vida. Sergio, incluso sobre la música, fue un hombre que teorizó muchísimo en no pocos documentales, entrevistas, en artículos de prensa. También publicó poco, pero publicó algunos escritos hablando, teorizando sobre estas lides, y fue un hombre con una también muy sólida formación musical. Es un hombre que estudia música, o sea, guitarra clásica, y pudo, de cierta manera, transgredir, es decir, romper algunos códigos que hoy, si lo vamos a analizar desde el prisma de la actualidad, de la contemporaneidad, pudiéramos decir que son normales, es decir, que es algo normal que un músico, bueno, lo estamos viendo ahí, que un músico pueda tocar una guitarra como esta, una guitarra de concierto, acústica, como se dice también en el argot profesional, y que también, bueno, pueda tocar una guitarra eléctrica o electroacústica, o que pueda transgredir, como dijo ahorita, algunos códigos morfológicos, algunos códigos incluso de conceptos. Pero vamos a remontarnos a los años 50 y 60, es decir, a la formación de Sergio, un adolescente en los 50, cuando comienza este periodo de aprehensión, de aprendizaje, por supuesto, que es una similitud, y comienza entonces a transitar un camino que lo llevaría desde muy joven a hacer esto, que reitero, hoy sería muy normal dentro del llamado mundo de la fusión, dentro del llamado mundo de la convergencia de las artes, de los conceptos y de los preceptos sonoros, pero es que remontarse a 50, 60 años atrás. Y yo creo que entonces sí pudiéramos todos afirmar que fue un revolucionario, un pionero, un renovador, un iniciador de este concepto. Se inicia muy joven, es decir, un músico que llega a la música, valga la cacofonía, ¿no? Se inicia desde muy joven con la guitarra clásica, pero también el aspecto popular lo toca muy de cerca. Hay que hablar también, cuando se habla de Sergio, de un componente familiar, perdón, muy cercano, que fue Felipe de Ursaides, que bueno, estuvo emparentado con su familia y bueno, era tío de Sergio, y su huella en el aprendizaje que adquiere con Felipe fue imprescindible, fue sólida en su formación a raíz de su paso con aquel combo que era como se llamaba en los años 50 y 60, algunos pequeños formatos, como diríamos hoy día, del contacto de Sergio con los melódicos de Felipe de Ursaides. Pues Sergio puede llegar a otros conceptos, a otras zonas, a otras áreas de la música, otros contactos con el jazz, con el bossa nova, con la samba,
con la propia música cubana, porque Sergio también fue guitarrista acompañante en algunos casos. Yo creo que eso también le permitió tener un mundo circundante bien ecléctico. No solamente fue el hombre concertista, el hombre que rompe esos códigos, esos cánones entre la llamada música académica, la llamada música popular o la música afro, con sus contactos, bueno, lo estamos viendo con el grupo Oru, ahí está tocando guitarra eléctrica, por cierto, en este mismo concierto, la graficación que pusieron antes estaba con la guitarra acústica o de concierto, aquí está con una guitarra eléctrica, es decir, hablo de esos cambios, ¿no? Buscando sonoridades. Y cuando él pasa por esa gran academia de la vida que fue con su tío Felipe Dulzaides, pues también deja y aprende, ¿no? Es decir, es una relación de ida y vuelta. Deja, pero aprende muchísimo de estos códigos. Y bueno, luego, a partir de los 60, cuando Sergio llega y descubre ese mundo con el entonces conjunto de danza moderna, que a la larga sería danza contemporánea en Cuba, con toda la afluencia y la influencia de grandes maestros como Rivero, por ejemplo, como el mismo Lázaro Ross, como, bueno, todos los grandes coreógrafos, bailarines, Ramiro Guerra, bueno, toda esa playa de creadores y creadoras, Zenaida Mentero, bueno, todo eso, todo ese asidero, servidero cultural y musical que significó el conjunto de danza moderna, pues empieza otra etapa importante donde entonces confluyen lo académico en Sergio, confluye lo popular, lo sincrético, lo experimental, también el grupo de experimentación sonora, no se puede dejar de lado, y todo eso va llegando a forjar y a formar una personalidad musical súper interesante, que a la larga, bueno, por eso dije al principio de mi comentario que es una de las figuras entronizantes, una de las figuras primordiales de la música y de la cultura cubana. Habría que hablar de Sergio como el compositor que lleva esos códigos al mundo de conciertos, es decir, los códigos, el sincretismo, los códigos a través de la guitarra, pero a través de un taller, por decirlo de una forma académica, ¿no? De un taller experimental y de un taller, bueno, esto es un noticiero ICAI, que bueno, tiene un texto, ¿no? Como era típico de estos noticieros, de una cantante y bueno, Sergio detrás, acompañando, por eso hablaba ahorita de la función de guitarrista acompañante, que eso le da también o le dio una cultura musical. Él lo decía muchas veces y de hecho me lo dijo porque tuve la dicha de entrevistarlo, una de mis primeras entrevistas acá en Buenos Días hace ya 20 y tantos años fue con el maestro y amigo Sergio. Y esto fue algo importante porque él lo decía y que es un concepto de la música concertante, de la música de cámara. Siempre que seas un músico que está interactuando con otro cantante, con otro instrumento solista o concertante, pues tienes que saber de plano sonoro, tienes que saber que estás en un plano acompañante y cuando te toca entonces hacer un solo o hacer tu parte de virtuosismo, bueno, pues te toca. Son conceptos que a veces pueden parecer muy elementales y muy impracticables, pero que hay que tenerlos bien en práctica a la hora de hacer música. Y decía que entonces cuando Sergio llega a toda esta amalgama de música y empieza a llevar desde su guitarra, de ese taller experimental que fue el grupo Oru, de su trabajo con Rogelio Martínez Furé, de su trabajo con otros grandes cantantes como Lázaro Ross, como otros más con los cuales interactuó, y empieza entonces este video musical interesante de música que tienen un afluente hispánico, tienen un afluente africano, tienen un afluente incluso latinoamericano. Habría que entonces revisitar su obra impresa, su obra grabada, su obra también para cine, para seriales de televisión, para teatro. Hizo mucha música para teatro, música en vivo, es decir, en algunos casos, porque fue una época de mucha experimentación, bueno, también música grabada. Y se ve siempre, se escucha, se nota esa confluencia, esos caminos que fueron llegando a darle a Sergio un lenguaje propio, un lenguaje irrepetible, un lenguaje que no tenía nada que ver con su entorno. O sea, el guitarrista clásico, académico, pero que tomaba una guitarra eléctrica y no la tocaba con púa, no sé si lo vieron en el video de graficación, lo tocaba con uñas, así como se toca la guitarra con cuerdas de nylon, y hacía su rasgado y hacía su punteo y lo hacía y buscaba así otro tipo de sonoridad, se diferenciaba entonces de lo que pasaba en su época. Había tocado guitarra eléctrica con su tío Felipe Dulzaides, o sea que no era un instrumento nuevo para él, lo que explotaba otras sonoridades. Cuando incorpora la flauta, por ejemplo, desde muy joven a sus formatos instrumentales, como Oru, por ejemplo, o la música que hacía experimentalmente para el conjunto de danza moderna, u otros formatos para teatro, obras de teatro en vivo, cuando incorpora la flauta, pero como un elemento concertante, un elemento contrastante, o sea, como una especie de polifonía, pero a la vez haciendo contracantos con la flauta, con la guitarra, con los batá, vimos ahí los tambores batá, con las tumbadoras, con el cantante en vivo, como podía entonces
deslizarse por esos avatares. Su música para cine, la música brigadista, por ejemplo, una obra monumental, lo que significó la película, pero también su banda sonora, su reciente y casi que última entrega con Rigoberto López para el filme Robert de Dolores, es decir, un hombre con una sólida formación autoral y por supuesto también musical. Gracias entonces a ustedes por la sintonía, espero que les haya sido interesante este acercamiento. Breve, pero bueno, un acercamiento como quiera que sea hondo y con mucho respeto hacia la figura de uno de los grandes de la música cubana que lamentablemente hace 8 años que tuvo su partida hacia la inmortalidad. Sergio Vitier. Muy buenos días y hasta un próximo encuentro.